día de hoy vamos a ver la cuarta y la quinta iglesia, y la semana que entra estaremos terminando este grupo de 7 iglesias de las que el Señor habla. ¿Se acuerda que hablábamos de las 7 iglesias la semana pasada? Que la aplicación de esas iglesias tiene que ser en 4 niveles o en 4 dimensiones. ¿Se acuerda de eso? Número 1, hay un contexto histórico. Hay una iglesia en ese momento a la que el Señor le está hablando y a la que el Señor le está escribiendo. Por lo tanto, es un mensaje temporal, un mensaje que tiene una aplicación local. Pero también hablábamos de una aplicación histórica y profética, que estas iglesias representan la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia que vaya en el rapto con el Señor. Y vimos por etapas qué tipo de iglesia es la que representa cada una de ellas. Veíamos también que esto tiene una aplicación eclesiástica como tal, porque está dirigida a una iglesia. Iglesia como Casa de Oración, Cristo Fuente de Vida, Genezaret y cualquier iglesia que está el día de hoy encuentra consejo práctico a la luz de la palabra de Dios y a la luz de estas cartas, de estas iglesias. Pero también veíamos que había una cuarta aplicación. ¿Se acuerda cuál era la cuarta? Y era una aplicación ¿qué? Personal. Porque dice la Escritura que el que tenga oído para oír ¿qué? Oiga lo que el Señor está hablando. Y esto describía y te decía hace 8 días que puede ser como 7 tipos de cristianos que tú encuentras en este lugar, que son estas 7 iglesias o estos 7 comportamientos, o quizás 7 etapas que tú pudieses haber vivido o estar viviendo en tu vida cristiana, o quizás no 7, sino 1 o 2, y quizás te identifiques con más. Pero eso tiene 4 aplicaciones o 4 niveles de aplicación: una temporal, una histórica profética, una eclesiástica y una personal. ¿Todo bien hasta acá? ¿Me sigues aquí? Entonces, Apocalipsis, ¿qué es? Es un libro ¿qué? Fácil de entender. Dile al que tienes a la par: brother, no te vayas a dormir hoy, es fácil de entender. Hoy van a ser menos iglesias, hoy va a ser menos tiempo. ¿Va? ¿Estamos todos? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y vamos a ver esta iglesia que se llama Tiatira. Tiatira es la iglesia que vamos a estudiar el día de hoy, y la iglesia que estaremos viendo. Tiatira y Sardis serán las 2 iglesias que veremos. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos 3 iglesias? Y la primera iglesia de ellas era la iglesia primitiva, mucho como la iglesia primitiva. Y después vimos esa iglesia perseguida, esa iglesia que fue atacada, que fue golpeada por el Imperio Romano. Y después vimos esa tercera iglesia en donde había una iglesia imperial, la iglesia de Pérgamo, que la palabra Pérgamo venía de esos 2 vocablos, de el prefijo de distorsionar o torcer, y gamo, de matrimonio. Y fue esa iglesia que tuvo un matrimonio perverso, en donde el Estado y la iglesia se unieron, y donde Constantino homologó y emitió aquel edicto de tolerancia para que la religión cristiana dejara de ser una religión prohibida, y entonces se volvió una religión tolerada en el año 513, y después emite el edicto de descanso en el 521, y luego emite aquel edicto también en el 530, en donde la iglesia cristiana o la religión cristiana es la religión oficial del Imperio Romano. ¿Te acuerdas de esto? Eso lo vimos la semana pasada. El día de hoy nos ubicamos en el versículo 18. Quiero que leas conmigo. Vamos a dar inicio. Dice versículo 18, capítulo 2 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Tiatira significa sacrificio continuo. Tiatira significa sacrificio continuo. Y quiero ser muy cuidadoso y quiero ser también muy respetuoso, porque la iglesia de Tiatira representa históricamente el periodo que abarca entre el año 600 y el año 1500 o 1517 aproximadamente. Y estamos hablando básicamente de la época predominante del catolicismo. En esa iglesia de Tiatira vamos a ver este efecto histórico profético de cómo se mueve acerca de la época predominante de la iglesia católica. Y quiero decirte, si tú eres católico, no te lo tomes personal.
No es que querramos que vengas para atacarte. Y tampoco se trata de venganzas de qué iglesia es peor o mejor o peor. Pero si algo sirve de consuelo, la siguiente iglesia que vamos a estudiar es Sardis. Y la iglesia de Sardis es la que históricamente representa a la iglesia protestante. Y las cosas para la iglesia de Sardis no son mejores que para la iglesia de Tiatira, ¿sí? Así que si tú vienes por primera vez acá, si tú todavía estás abrazando una fe católica, lo único que tengo que decirte es, vamos a dejar que el Señor hable en nuestro corazón y vamos a prestar oído a lo que Él nos habla. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Te acuerdas que en las otras cartas el Señor siempre se presentó como con una figura del capítulo 1? Es decir, te habla el que tiene la espada de doble filo, te habla el que vivió y murió y resucitó. Y entonces el Señor se presenta de cada una de esas características para dar aliento a la iglesia, pero también a Pérgamo se le para como el que tiene la espada de doble filo. Es decir, yo vengo a pelear, yo vengo a guerrear, yo vengo a corregir lo que está mal. Pero en este caso, en el caso del versículo 18 y la iglesia de Tiatira, se presenta como el Hijo de Dios. Y sabes, esto es súper interesante porque gran parte de la doctrina católica enseña que Jesús es el Hijo ¿de quién? De María. Gran parte de la doctrina católica enseña que Jesús es el Hijo de María, pero Jesús en esta porción de la Biblia se presenta como el Hijo de Dios. Él se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, no como el Hijo de María. Y dice, el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, el que puede ver, el que puede escudriñar, el que puede purificar todas las cosas. Dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Vimos que el bronce en la Biblia nos habla de juicio y lo veíamos hace 2 semanas cuando estudiábamos esta revelación de Cristo glorificado en el capítulo 1 a Juan. Versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor se presenta como el Hijo de Dios. Dice, yo soy el Hijo de Dios. Y viene lo primero que conoce de la iglesia y dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia. Y entonces seguramente habrá quien diga, oye hermano, pues estás equivocado porque históricamente no podría estar hablando de la iglesia católica. Creo que te perdiste en la exposición y no está hablando de ese periodo histórico. Y déjame decirte que no todo lo que hay en el catolicismo, y quiero ser muy cuidadoso y muy atento con lo que voy a decir en cuanto a obras. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de obras. No todo lo que se ha hecho ha sido malo, ¿sí? Si tú estás en el plan de no querer o de pensar que Armando está hablando en pro del catolicismo, no es así. Yo no fui católico, bueno, fui católico nominalmente, pero no participaba en nada, no por convicción. Es decir, muchos de acá en algún momento nos bautizaron en la iglesia católica nuestros padres, hicimos nuestra primera comunión, pero ibas a la misa cada vez que te la condicionaban para salir de la primaria, o cada vez que tenías que hacer algo así, porque no era que tuviera una fe en el catolicismo. Pero lo único que tengo que decirte es que la iglesia católica fue la institución que formó muchos de los centros de ayuda a migrantes, de centros de atención, orfanatos, de asilos. Las escuelas más grandes provienen del catolicismo, y en muchos lugares toda la cultura o la parte de cultura o riqueza cultural está en iglesias, está en construcciones, en templos que fueron monasterios o que fueron iglesias. Ahora, ¿eso de qué nos sirve a nosotros? Armando, porque eso fue bueno, no nos sirve de nada, pero tampoco podemos cerrar los ojos. Si tú eres de los que cree que la iglesia católica no hizo avances en el tema de estudios, pues nada más quiero platicarte que la UNAM, la máxima casa de estudios de México, mucho antes de que se llamara Universidad Nacional Autónoma de México, era la Real y Pontificia Universidad de México. Y entonces dependía la realeza y la iglesia católica en la universidad. Cuando viene la independencia de la corona, se deja de llamar la Real y Pontificia y se llama entonces ahora la Universidad Nacional y Pontificia. Es decir, sigue siendo una universidad administrada y dirigida y coordinada por el catolicismo. Armando, pero es que la UNAM, ¿cómo la UNAM? Bueno, Harvard.
la universidad, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Esa universidad recibe el nombre de John Harvard, un hombre clérigo que cuando muere le hereda una biblioteca de 400 libros a esta universidad, que hasta ese momento no tiene un solo alumno, y le hereda 779 libras, como la mitad de su riqueza, y se lo hereda a la escuela. La Universidad de Yale en Connecticut es una universidad que surge por un grupo de clérigos con la finalidad de conservar la esencia de la educación de Oxford en Inglaterra y traerlo a Estados Unidos. Y tú pregunta, cualquier universidad de prestigio en nuestro país y en el mundo siempre ve la mano del catolicismo, siempre ve la mano de la iglesia en ellos. Y ya sé que muchos me van a decir, oye, pero pues también en la iglesia hay pederastas. Apenas esta semana vimos la noticia del expapa Joseph Ratzinger, que le acusaban de haber sido tolerante a muchas prácticas de pedofilia en la iglesia y de pederastía en la iglesia. Y tienes toda la razón, pero sabes, no nada más hay pederastas en los católicos. También hay pederastas en los mormones, también hay pederastas en los testigos de Jehová, también hay pederastas en el cristianismo, también hay pederastas en los ateos. Y sabes, no estoy tratando de justificar a los católicos de ninguna manera, pero también tengo que ser claro de que el pecado no es un tema propio de la iglesia católica. ¿Me sigue acá? Y a lo mejor tú me dices, no, pero yo no estoy en desacuerdo. Posiblemente, pero yo no soy el que le reconoce las obras a esta iglesia. Es el Señor reconociendo esas obras. Es el Señor reconociendo ese amor, y que seguramente hay abuso, también hay abuso. También hay abuso. Ahora, no estoy hablándote que las obras son las que nos acercan a Dios. Te estoy diciendo qué es lo que ha pasado en una historia y qué es lo que ha pasado en este contexto. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, te reconozco tu amor, te reconozco tus buenas obras, te reconozco tu fe, te reconozco tu servicio, tu paciencia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y obviamente la Jezabel que habla en este versículo 20 no es la Jezabel esposa del rey Acab que vemos en Primera de Reyes. Esta Jezabel del Antiguo Testamento tiene muchos años muerta. Hace muchos años que murió esa Jezabel. Y si tú no recuerdas, Jezabel fue una mujer perversa. Jezabel fue una mujer que introdujo el culto a Baal, del que hablamos la semana pasada, de cuál era el culto a Baal y cuál había sido este culto. Y ¿recuerdas tú en Primera de Reyes que esta mujer profetiza, Jezabel, tenía 450 profetas de Baal? Elías los mató, Elías los degolló a todos ellos. Y entonces Jezabel lanza una amenaza contra Elías y Elías huye. ¿Y recuerdas cómo Jezabel mata cobardemente a Nabot para quitarle una viña? ¿Cómo levanta testigos falsos contra él para quitarle la viña? Sin duda, Jezabel es una mujer terrible, es una mujer materialista, es una mujer idólatra, es una mujer perversa, es una mujer inmoral, es sacerdotisa de Baal, por tanto es prostituta. Es un ejemplo terrible de la perversión que puede haber en una mujer. Esa es Jezabel. Además de entre tantas cosas, que es alguien que manipula al liderazgo, que quita la autoridad del que está al frente. Esa es Jezabel. ¿Sí? Ahora, la palabra nos dice, tengo unas pocas cosas contra ti, y es que toleras a esa mujer Jezabel. Es lo que el Señor le está hablando a esta iglesia de Tiatira. Sí, que padre, haces algunas cosas, pero toleras a Jezabel. Toleras a Jezabel dentro de ti. Ahora, esta figura de Jezabel es la clara representación, y déjame decirte que hay una diferencia muy clara en lo que voy a decirte. No es que Jezabel viva físicamente, sino que hay un espíritu de Jezabel que es el que está haciendo hincapié o al que está haciendo énfasis en esta redacción. Ahora, no se trata que voltees a ver a la hermana de al lado o al hermano de al lado y le digas, la hermana tiene el espíritu de Jezabel. No es así, porque está hablándole a una iglesia, o probablemente sí, pero está hablándole a una iglesia. Y lo que tengo que decirte es que la representación más clara de Jezabel, de acuerdo a la estructura del catolicismo, tiene que ver
con María, y no María la bíblica. Porque quiero hacer una distinción entre la María que viene en la Biblia, la María que tú y yo hemos leído en los evangelios, y una María de una doctrina católica que incluso es corredentora con Cristo, que son diferentes. La María en la Biblia o la María bíblica que tú y yo encontramos, yo estoy seguro que en algún momento la vamos a encontrar en el cielo, pero es una mujer piadosa escogida por Dios. Tú sabes cómo es el corazón de María, y no estoy hablándote de catolicismo, tengo que ser muy claro con eso muchas veces, porque es la iglesia que estamos abordando. Pero María, la bíblica, no tiene que ver nada con el catolicismo. Tú sabes cómo es el corazón, o cómo fue el corazón de esta mujer, para que Dios de entre todos la escogiera para ser la portadora de la simiente de su hijo. Era una mujer piadosa. Era una mujer que, de acuerdo a la escritura en Lucas capítulo 1, cuando va a ver a su prima y le cuenta acerca de que está embarazada y del nacimiento, ella reconoce a Dios como su Salvador. Ella no se atribuye carácter de corredentora. Es más, las últimas palabras que tenemos registradas de María en Juan 2 dice: haced todo lo que Él os dijere. Hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Sí? En esas bodas de Caná. Entonces, no hay una comparación entre la María bíblica que viene en la escritura y el ídolo que se ha formado en una iglesia y que a partir de ahí gira toda una doctrina en donde es corredentora de Cristo, en donde la iglesia católica la pone a la par de Cristo, ¿sí? Y por eso dice el Señor: toleras a esa mujer, es decir, dejas que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y fornicar no necesariamente significa una fornicación física, sino idolátrica. Tú recuerdas en la Biblia que la fornicación también es idolatría. Los pueblos fornicaban cuando adoraban también a otros dioses. ¿Me sigue acá? Apocalipsis 21, 2:21 al 23 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta es la primera mención en el Apocalipsis de una gran tribulación. De todas las iglesias que hemos visto, esta es distinta. En las demás iglesias no había una gran tribulación ni un anuncio de gran tribulación, sino que en esta empieza a haber ya un anuncio de la gran tribulación. Le está diciendo: vas a pasar una gran tribulación si no te arrepientes. Y las otras iglesias no aparece esto porque son iglesias históricas, es decir, son iglesias que el día de hoy ya no existen. La iglesia del primer siglo ya no existe. La iglesia perseguida ya no existe. Ojo, aunque siga habiendo persecución en muchas partes del mundo, incluso en México, hoy no, y países de Medio Oriente, en donde el cristianismo sigue siendo prohibido, no se vive el mismo efecto que la iglesia perseguida, que hablamos del año 100 al año 500. Porque hoy la iglesia tiene la libertad de poder congregarse. Amado, tú y yo tenemos la libertad de poder tener una Biblia en nuestro idioma y de poder salir con una Biblia en la mano y no te disparan allá afuera por traer una Biblia. Sigue habiendo persecución en muchos lugares en el sur de nuestro país, sin duda alguna, pero tú y yo ya no estamos viviendo en esa época histórica de la iglesia perseguida como tal, y tampoco está la iglesia imperial, es decir, esa iglesia en donde se jugaban la posición entre quién gobernaba. Así, la iglesia sirve al Estado, el Estado sirve a la iglesia, pero ninguno termina sirviendo a Dios. Estas fueron iglesias históricas, pero la iglesia de Tiatira, hasta el final de lo que vamos a ver, son iglesias que siguen presentes y son iglesias que estarán presentes en el momento del rapto. Y esta iglesia le dice: si tú no te arrepientes, ¿qué? Vas a vivir la gran tribulación. O sea que algunos de la iglesia católica van a ser llevados en el rapto. Esa es la pregunta a sentido contrario. Si tú no te arrepientes, vas a vivir la gran tribulación. Entonces, si me arrepiento, ya no voy a vivir la gran tribulación y me iré en el rapto. Entonces, ¿habrá gente de la iglesia católica que se vaya en el rapto?
Y la respuesta mía es, yo creo que sí, pero no como católicos, ¿sí? Porque te arrepentiste de lo que hacías, y en el momento que te arrepientes, cambias de lo que estabas haciendo, ¿sí? Ahora, déjame decirte que el rapto no está diseñado para una religión. El rapto es el evento para todos aquellos que han tenido una convicción y arrepentimiento de pecado y hoy son salvos a través de Cristo Jesús. No es una religión la que te salva. La palabra de Dios nos habla acerca de Cristo y nos dice que Cristo es el que nos perdona y en Cristo tenemos remisión de pecados. Bueno, hermano, pues es que es lógico, porque el cristianismo tiene que ver de Cristo. ¿Seguro? ¿No platicábamos hace 8 días que a veces iglesias cristianas que viven una religión pero no viven una relación con el Señor no son parecidas a sinagoga de Satanás? Y no importa cuán cristiano quieras o creas que eres, continuamente podemos vivir poniendo tropiezo a los demás. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con Sardis, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. Algunos de la iglesia católica van a ser llevados en el rapto. Si te arrepientes, te vas a librar de la tribulación, de lo que dice el Señor. Y si tú eras católico y te arrepientes, no vas a seguir siendo católico. No vas a seguir haciendo lo malo. ¿Me sigue acá? ¿Está confundido? ¿Diagonal enojado? ¿Diagonal qué show con este brother? Bueno. Oye, Armando, pero es que los católicos hay gente que es idólatra. Los cristianos también. Perdón que lo diga así. Pero también en el cristianismo hay idolatría. Y sabes, la idolatría sin duda es un pecado. Y es un problema. Pero además de la idolatría, yo creo que la iglesia católica tiene también otros aspectos. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 24 y 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Qué es lo que ellos tienen? Si tú regresas un poquito al versículo 20, te vas a dar cuenta que dice que, al versículo 19, dice que ellos tienen obras. El Señor conoce las obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen o qué es lo que ellos hacen? Ellos tienen amor, fe, servicio, paciencia, ¿sí? Pero esa es la expresión. Dios le está hablando de una expresión de amor, de te voy a dar una nueva oportunidad si tú te arrepientes de las cosas malas que has hecho bajo esa doctrina de Jezabel, bajo esa enseñanza incorrecta, bajo esa prostitución por la idolatría, ¿sí? Pero hasta que yo venga, por favor, retén lo bueno. Retén lo bueno. La Escritura nos dice, todo me es lícito, ¿sí? Lícito no significa que es bueno. Lícito significa que es permitido. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, todo me es permitido, pero no todo me es bueno. No todo lo que tú y yo vemos, escuchamos, hablamos, leemos, pensamos, es bueno. Y el Señor le dice a esta iglesia, le dice, oye, ¿qué crees? ¿De verdad? Retén lo que es bueno hasta que yo venga. Retén lo que es bueno. Lo que sea digno de honra, en esto pensad. Lo que sea para alabar al Señor, en esto piensa. En eso invierte tu tiempo. Apocalipsis. Esta es la primera mención de Cristo en la iglesia también regresando, porque dice en el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya habló de la tribulación y esa es la primera parte en esas cartas donde Cristo hace mención también de su regreso. 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y sabes, aquí está la clave, una de las claves principales de la falla de la iglesia católica. Y además de la terrible idolatría que se tiene y de la terrible idolatría que se vive, una de las grandes fallas que tiene la iglesia católica es creer que por las obras las personas van al cielo.
que por tus obras te vas a ir al cielo. Si eres bueno, si te confiesas con el sacerdote, si tomas la hostia, si esto y si aquello, y si cumples con todos los sacramentos establecidos por la Iglesia Católica, entonces tú te vas a poder ir al cielo. Incluso ellos clasifican los pecados de dos tipos, en pecados veniales y en pecados mortales. Y entonces haces una reclasificación de pecados que el Señor no ha hecho, y para el Señor lo mismo es el que mata como el que es chismoso. Los dos son pecados. Y no hay una graduación o ponderación de pecados de cuál es más grande que otro. Pero en la iglesia sí existe eso, en la iglesia católica, porque es una doctrina de hombres, y si tú te portas bien, tú vas a poder entrar al cielo. Y sabes, esa es una diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante, y es que la iglesia protestante hemos abrazado la salvación por gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Tú y yo sabemos que por nuestras obras estamos perdidos, hermano. Cuanto tú quisieras darle al Señor o hacer, sabes que seguimos siendo miserables. Tú y yo adquirimos un valor en Cristo cuando tú y yo nos rendimos a Cristo. Dice Apocalipsis 1, ¿te acuerdas? Él nos amó y nos lavó. Y entonces no hubo condenación para nosotros en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, brother, no estás librado. No estás librado. En el Progreso del Peregrino de John Bunyan, en el libro, dice que es semejante a pararnos en un espejo, en donde el Señor está, Dios está de un lado, tú estás del otro lado, yo estoy del otro lado, y en medio hay un espejo, que si ese espejo fuera un cristal normal, el Señor nos vería en nuestra miserable vida, en nuestro pecado, en nuestra perdición. Pero el espejo es el reflejo de Cristo, por quien somos justificados. Y entonces es por medio de Él que tú y yo somos aceptos delante del Padre, porque ya no es nuestro carácter y nuestras necesidades, sino es el Padre viéndonos a través de Cristo Jesús, con la misericordia de Cristo Jesús. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces tú y yo ya no deberíamos vivir, sino debería ser Cristo el que vive en nosotros. Y ahorita vamos a ver un poquito con Sardis, que esto no siempre es una realidad. Suena bien, no lo sabemos de memoria, lo recitamos, pero ¿qué tanto lo vivimos? Tú y yo hemos comprendido que la salvación no es por obras, sino es por fe. Pero también tu fe sin obras es una fe muerta. Pero no basa tu salvación en la fe. No basa tu salvación, perdón, en las obras, sino en la fe. Y tampoco puedes decir que eres alguien de fe si no eres misericordioso y tienes obras para los demás. Es un bucle que estudiamos hace unos meses acá. ¿Me sigue acá? Porque como te digo, amado mío, idólatras hay en uno y en otro lado. Unos adoran una estatua de yeso, otros adoran una Sor Juana, ¿no? O un nuevo Benito Juárez que ya aparece con más ceros, o adoran a un cantante cristiano, o adoramos al autor de un libro, o adoramos a un predicador, o adoramos muchas cosas. Adoramos un celular, ¿sí? La Biblia que se me quede, pero el celular jamás, ¿no? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Qué es lo que está ganando tu corazón y tu atención? Versículo 27 dice: y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, fíjate que dice el 26, dice, al que venciere, es decir, al que va a guardar todas estas cosas, porque aquí lo que significa vencer, o qué significa vencer aquí, es la gente que va a guardar esa palabra de Dios, pero no las obras, sino sus obras del Señor. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá a las naciones con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús le dice, guarda mis obras. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que yo ya he hecho. No es lo que tú quieras ganar en tus fuerzas, sino lo que yo ya hice, ¿sí? Y si tú vencieres, si tú guardares, dice, yo te voy a dar autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro. Es decir, estarás conmigo en el milenio juzgando.
El milenio es el tiempo donde la iglesia juzga juntamente con el Señor. Y el Señor le está diciendo: te voy a dar autoridad sobre las naciones para que también las juzgues. Y las naciones serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y dice el versículo 28 y termina con la bendición que les va a dar, o la promesa. Dice: y le daré la estrella de ¿qué? La estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Ahora, pregunta: ¿quién es la estrella de la mañana? ¿Cristo o Satanás? Porque hay quien cree que la estrella de la mañana es Satanás. Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y entonces hay quien dice que esa estrella de la mañana que habla Apocalipsis es Satanás. Pero tienes que forzar la interpretación del lucero de la mañana para poderle decir que es la estrella de la mañana. Y sabes, no es Satanás la estrella de la mañana. Es Cristo la estrella de la mañana. Es Cristo prometiéndose a la iglesia darse a sí mismo por ellos. Yo les voy a dar la estrella de la mañana. Oye, Armando, ¿y por qué dices que Cristo es la estrella de la mañana si ya vimos un texto que decía que es Satanás? Bueno, Apocalipsis 22:16, vamos a adelantarnos tantito y regresamos ahorita a nuestra cita. Dice el Señor: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús mismo presentándose como la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús mismo presentándose como esa estrella de la mañana. Y sabes, el significado de estrella de la mañana es gloria. Es una promesa de un glorioso futuro, una afirmación grandioso de lo que está por venir. La estrella de la mañana que se promete de ninguna manera es Satanás. Es Jesús mismo prometiéndose al que venciere, al que guarde mis obras, no tus obras, las obras del Señor. Yo me daré a Él como esa estrella resplandeciente. Yo me daré a Él como esa promesa de glorioso futuro, de que lo grandioso está por venir. Amén. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que de alguna manera esas 4 iglesias estarán presentes en el momento del rapto. Yo creo que las últimas 4 iglesias, esta de Tiatira que acabamos de ver, junto con las otras 3, van a estar en ese momento glorioso. ¿Sí? Porque son iglesias que hoy aún siguen con remanente. Aunque esta históricamente está clasificada al año 1517 aproximadamente, en ese trasfondo cultural, es innegable que la Iglesia Católica sigue teniendo presencia el día de hoy en nuestro mundo. Es innegable que hoy siga habiendo catolicismo. Por lo tanto, es un remanente de la iglesia también que estará presente en el momento del rapto, ya sea para ir a vida eterna con el Señor o para vivir una gran tribulación. El Señor mismo le dijo: si tú no te arrepientes, te vas a quedar en la tribulación. Contrario, si tú te arrepientes, no va a haber tribulación para ti. Amén. Siguiente iglesia, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Y vamos a la iglesia de Sardis. Iglesia de Sardis. Ya nada más nos falta Filadelfia y la Odisea para la siguiente semana. Pero esta semana vemos iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis, la palabra Sardis quiere decir remanente. Remanente quiere decir la palabra Sardis. Y sí, Sardis representa a la iglesia protestante. Y es la iglesia que surge aproximadamente por ahí del año 1517, aproximadamente con las 95 tesis de Martín Lutero. Sí, es esta iglesia que surge en ese momento. Y con esta iglesia te vas a dar cuenta que el Señor no tiene un reconocimiento. El Señor no tiene un elogio para esta iglesia. No hay nada bueno en ella. En todas las iglesias en las que hemos visto y que hemos estudiado, el Señor le reconoce algo que están haciendo bien. Dice: bueno, tengo algunas cosas contra ti, pero tuviste algunas cosas que estabas haciendo bien. Sí, pero para la iglesia de Sardis o esta iglesia protestante, pues realmente la mayoría de las cosas son malas. Casi no hay nada bueno.
Y dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Los 7 espíritus en la Biblia, 7 significa plenitud, lo estuvimos viendo semanas atrás, y por lo tanto vimos que el tener los 7 espíritus es tener la plenitud del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Isaías 11 nos enseñaba. Y el que tiene las 7 estrellas son los 7 mensajeros, o los 7 ángeles, o los 7 pastores que cuidan estas 7 iglesias. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué dice? Y estás, ¿qué? Muerto. Ya ves, no empieza nada bien, no empieza diciendo algo bueno, va directamente a lo que está mal. ¿Y qué tiene de malo esta iglesia? ¿O qué tiene de mal esta iglesia? Esta iglesia tiene de mal que dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Pues sí, tienes fama. Tienes fama. Y podríamos ser, muchos de nosotros, semejantes a esta iglesia, ¿sí? Hablando en el sentido personal, podríamos ser semejantes a esta iglesia. Quizá muchos de nosotros tenemos fama de ser cristianos. Quizá muchos de nosotros tenemos fama de que vas a la iglesia, de que sirves en la iglesia, de que llegas temprano a la iglesia, pero en realidad estás muerto. Todos conocemos a alguien que es muy cristiano en su confesión, pero muy pagano en su convicción y en su forma de vivir. No, es que yo puro Cristo, yo Cristo forever, yo esto. Y no lo distingues hablando con otras personas. Y seguramente muchos hemos estado en esa posición en algún momento. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha traído a Él. Pero eso es lo que tiene esta iglesia. Tienes fama de que vives, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿sí? Gente que en su círculo dicen: mira, es que él va a la iglesia, él es cristiano, pero no vives como cristiano. Ni siquiera te relacionas con Cristo, ni siquiera lees tu Biblia, ni siquiera buscas al Señor. Ni tu forma de hablar, ni tu forma de mirar a los demás, ni tu forma de tratar a tu esposa, ni tu forma de tratar a tus hijos, ni la manera de conducirte en tu trabajo, ni la manera como explotas cuando manejas, refleja el carácter de Cristo. Por eso dice: tiene nombre o fama de que vive, pero en realidad está muerto. Ahora, déjame decirte algo. Esta iglesia, o el mensaje de esta iglesia en ese espacio temporal, en esa línea profética histórica, es la iglesia protestante. Es la iglesia protestante. Y de alguna manera somos nosotros, ¿sí? Y de verdad yo quisiera rogarte en el amor de Dios que si el Señor te muestra o está hablándonos a nuestro corazón, no nos hagamos de la vista gorda. No se trata de que tengas nombre o fama de ser cristiano, hijo de Dios. Se trata de que tu convicción, tus hechos y tus decisiones sean conforme al carácter de Cristo, ¿sí? El día de salvación es hoy. El día de volver a Él es hoy. Y dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2 dice: sé vigilante, ¿no? Y sé vigilante significa que estás viviendo sin velar, como si no pasara nada. Vives confiado de acuerdo a tu experiencia cristiana, porque dices a lo mejor que llevas muchos años de conocer de Cristo, que estás congregándote todos los días, todos los domingos, todos los miércoles, te llenas de conocimiento, te llenas de un montón de cosas, has leído un chorro de libros, pero no estás vigilando. Por eso le dice el Señor: sé vigilante, vela, vigila, porque es importante que lo hagamos. Mateo 24, del 42 al 44 dice de la siguiente manera, cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿y cuáles serán las señales antes del fin? ¿Qué es lo que va a pasar? El Señor empieza a mencionar una serie de situaciones y de condiciones, y le dice: y habrá rumores de guerra, y habrá esto, y habrá lo otro, y una nación se levantará contra otra, y habrá enfermedades, y empieza a hacer un desglose. Pero dice el versículo 42 al 44, dice: pero ustedes no se angustien por esa parte, sino velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? El Señor mismo nos manda a ti y a mí a velar y a mantenernos vigilando, que esperemos el día que el Señor vuelva. Pero esta iglesia de Sardis no está vigilando. Por eso el Señor le dice: sé vigilante. Estás viviendo sin velar, ¿sí? Tienes fama de ser cristiano, tienes fama de ir a la iglesia, de que sirves, de que tú estás al 100 con el Señor, pero ya ni oras, ya ni buscas al Señor, ya ni te guardas para el Señor. Discutes sobre cuándo y dónde será el rapto y cómo serán los hechos del rapto, pero no vives velando para el tiempo del rapto. No vives velando por tu casa para esperar ese día. Dice además de ser vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Y ojo con esto, porque no es que tu vida esté perdida completamente. Sí, cuando le dice y afirma las otras cosas que están para morir, significa que hay cosas en tu vida que no están bien, que notoriamente has descuidado, que notoriamente están mal, ¿sí? Pero no están caídas todavía. Por eso dice el Señor: afírmalas, afírmalas. Sé vigilante, vigila, mantente atento, velando. Y además afirma aquellas cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y es importante porque hablamos de gente cuyo testimonio y forma de vivir es terrible, ¿sí? Frente a otros. Pero también, ¿sabes qué? Hay personas que pueden tener un testimonio súper cuidado con otras personas, un testimonio impecable con otras personas, que la gente misma en la iglesia y otros lo ven y dicen: no, es que él es súper entregado a Dios, él es súper pulcro, él es casi camina en santidad y flota. Pero ¿qué crees? Ante los ojos de Dios estás muerto. Por eso le dice el Señor: oye, hay cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Haces obras, pero no son perfectas delante de Dios. No estás tirado a la basura tampoco todavía, porque dice: afírmalas y vigila lo que está pasando. Y quizá aquí cabe el ejemplo de esa persona que podemos decir: uy, qué buen cristiano es. Sirve, va a la iglesia, no falta los domingos, no falta los miércoles. Ya se sabe esta palabra de Apocalipsis, de que Apocalipsis es un libro fácil de entender. Escucha música cristiana. Sí, pero ¿qué crees? Puede ser solamente apariencia. Jesús le dice: tus obras delante de Dios no son perfectas. Tus obras no son perfectas. Delante de los hombres puede que sí, porque tienes fama de que vives, pero delante de Dios estás muerto. Tus obras no te alcanzan. Tus obras no son perfectas. Y no estamos hablando de obras porque mi salvación dependa de mis obras, sino que tu actuar y tu vivir diario no es acorde a lo que Dios demanda. Tú caminas ante los ojos de los demás diciendo: no, sí, todo súper bien, yo bien cristiano y todo. Gloria a Dios, aleluya. Pero delante de Dios no está ni cerquita. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y esta iglesia qué es lo que ha recibido y qué ha oído? Esta iglesia en particular, pues básicamente lo que ha recibido es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que recibió la iglesia protestante? ¿Qué es lo que recibe la iglesia de Sardis en esta línea histórica y profética? Bueno, la iglesia de Sardis o la iglesia protestante es la que surge con la reforma de 1517, con las 95 tesis de Martín Lutero. Y si tú no sabes quién fue Martín Lutero, te platico en 2 minutos súper rápido quién fue. Martín Lutero es un católico, es un sacerdote católico de origen alemán, que era, además de ser maestro en teología por parte de la Iglesia Católica y de ser maestros de arte y de traducción de lenguas,
Martín Lutero es un hombre que se levanta en contra de la Iglesia Católica y publica 95 tesis. Y cuando digo 95 tesis, no quiero que vayan a pensar todos los que están en universidad o en prepa de, 95 libros, así. No, Martín Lutero hace lo siguiente. Se está viviendo un momento en la Iglesia Católica donde se vende o se utiliza las indulgencias. Y las indulgencias eran dineros que se cobraba a la persona para construir capillas, para construir la capilla de San Pedro, que está en esa época todavía en desarrollo. Pero hace falta dinero y buscamos la forma de sacar dinero. Y lo que la Iglesia Católica hace es decir, hermano, tu familiar murió. ¿Qué crees? Hay un lugar entre la tierra y el cielo, se llama el purgatorio. Y en ese purgatorio está tu familiar ahora. Pero ¿qué crees? Nosotros como la iglesia te podemos ayudar a que tu familiar salga del purgatorio y vaya al cielo. Y había una frase que acuñaban y decía que cayendo la moneda a la caja y el alma salía volando hacia el cielo. Y la gente de esa época, que es manejada completamente por la doctrina católica, decía, ¿y qué necesito para sacar a mi mamá del purgatorio? Bueno, pues necesitas poner monedas acá, necesitas poner dinero. Y empieza la iglesia a cobrar esas indulgencias. Y además, oye, ¿qué crees? Pero pues ya estás casi a punto de morirte, o tu papá, o fulano y tal. Le puedes ir adelantando acá. Y entonces cuando mueran, tú ya tienes tu lugar ganado en el cielo. Es decir, es como esos hombres de Galloso, pero vendiendo terrenos en el cielo para gente que estaba asustada con este tema de la muerte. ¿Sí? Y esa es particularmente una de las causas por las cuales Martín Lutero enuncia 95 tesis. Y las 95 tesis son 95 enunciados o 95 situaciones que no son correctas a la luz de la palabra y a la práctica católica. Y lo hace Martín Lutero porque Martín Lutero, además de ser uno de los maestros de teología de la Iglesia Católica, es el encargado de hacer la traducción de la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín, a inglés y al alemán. Y en ninguna de las versiones y de las traducciones que se hace viene lo que tú estás enseñando. Por eso las tesis de Lutero, se levanta Lutero y dice, señores, esto es un error y esta es una tomada de pelo, porque aun cuando la gente quiera vivir en penitencia, la penitencia se tiene que vivir en la vida, porque una vez que alguien muere, ya nadie puede meter las manos por un penitente. Ni siendo los líderes de la iglesia, ni siendo fulanos, nadie puede hacer nada por alguien que ya murió, porque el momento de arrepentirte o de vivir en misericordia es mientras estás viviendo. Y empieza una tesis tras otra tesis y las pega, las 95 tesis, y las publica. Y esa es la historia de cómo surge la Reforma Protestante. Cómo la iglesia excomulga a Martín Lutero y a otros hombres que son los padres de la Reforma Protestante, de la iglesia protestante, con esta reforma. Y entonces empiezan las solas, ¿no? Y esas solas es sola scriptura, es decir, solo escritura, solo lo que viene en la letra, no la interpretación del sacerdote. Y entonces lo que le es dado a esta iglesia protestante es la Biblia o la palabra de Dios, para que la iglesia comience a enseñar la palabra de Dios, ya no bajo un rito y no bajo una interpretación del catolicismo, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso es, ¿qué es lo que tiene esta palabra? ¿Qué es lo que ha recibido y oído? La palabra de Dios es lo que ha recibido, ¿sí? Bueno, esa palabra que han recibido, el Señor le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Y amados, de verdad, a veces no comprendemos la importancia que tiene el que tú y yo tengamos una Biblia, ya lo decía hace rato, en nuestras manos, en nuestro idioma, en esas versiones que se vuelven súper fáciles de comprender. No saben la cantidad de vidas y de sangre que costó el acceso a una Biblia para que tú y yo la podamos tener hasta en el celular. La gente que hubo detrás de eso. Y dice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? En esta ocasión el Señor anuncia por segunda vez el regreso de Cristo, ¿sí? ¿Recuerdas que en Teatira le dijo también, yo voy a regresar? Les avisó, le dice, voy a venir y no te vas a dar cuenta. Y aquí lo que le está diciendo a la iglesia es, si tú no estás arrepintiéndote, si tú no estás guardando la palabra, si tú no estás velando, te vas a perder el rapto. Te vas a perder el rapto, porque tienes fama de que vives.
¿Sí? Tienes fama de que eres muy cristiano, de que eres salvo, pero en realidad estás muerto. ¿Sí? Vas a la iglesia, estás todo el tiempo donde quiera, en las cosas que se organizan, pero estás muerto. Y el día que el Señor venga, te vas a sorprender y no te vas a dar ni siquiera cuenta. Y sabes, sin duda creo que todos vamos a ser sorprendidos cuando el Señor venga, porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a ser sorprendidos por el momento, no por el evento. No te puede sorprender el evento, te va a sorprender el momento, ¿sí? Sin embargo, el que no está velando ni esperando el regreso de Cristo, pues va a ser doblemente sorprendido por el evento y por el momento, porque no espera ni una ni otra. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay unos pocos. Y qué triste, ¿no? Porque millones de iglesias cristianas, millones de cristianos por todas partes, y el resultado de Jesús es que diga que solamente hay unos pocos, ¿no? Y hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras, y esos pocos que no han manchado sus vestiduras son los que andarán vestidos con su justicia y con su santidad, ¿no? ¿De qué se refiere con dignos, no? Y sabes, muchas de las veces yo soy muy creyente de esa parte, y es que tú y yo podemos llegar a ser dignos cuando comprendemos que somos indignos en nuestras fuerzas. Cuando tú y yo reconocemos que no tenemos nada que ofrecer y dar que pueda sorprender al Señor. Generalmente la Biblia funciona así. ¿A quién sienta el Señor en su mesa? A los que no tenían una esperanza de sentarse en su mesa. Tú y yo lo vemos en las parábolas, ¿no? El que se considera demasiado capaz de estar delante del Señor, de repente no es el más capaz. Y por eso tú y yo tenemos que humillarnos y decirle: Señor, necesito que tú me hagas digno delante de ti. Yo no puedo ser digno en mi entendimiento ni por mis fuerzas, porque entonces tanto mi ego como mi soberbia me van a llenar. Tengo que aprender a ser humilde delante de Él, a depender de Él y a saber que las cosas que podemos hacer, las vamos a hacer en las fuerzas de Él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en el contexto, vencer en esta carta es vestirte de vestiduras blancas. Solo que el que ha oído y ha recibido esto, ¿sí? El que venciere esto, es decir, el que se arrepiente, el que guarda la palabra, el que vela, el que está atento, ese es el que va a vencer. Y ese que va a vencer es el que se va a vestir de esas vestiduras blancas. Y además el Señor va a confesarnos, va a testificarnos, va a presumirnos: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Imagínate que el Señor te presente y hable de tu nombre y hable de ti. Y dice la Escritura: y no borraré del libro de la vida. Y sabes, esta frasecita, no lo borraré del libro de la vida, es una frasecita bien polémica. Y es una frasecita polémica porque hay personas que creen que la pluma de Dios está preparada para escribir y se portó mal y entonces Dios lo borra, ¿no? Y entonces yo no sé en el libro de la vida donde está mi nombre cuántos borrones ha tenido esa hoja, ¿no? Pero no habla de eso esta porción. No habla de que, vinieron a la iglesia, el nombre de todos ahí, ¿no? Pero se enojó el hermano con la hermana, pues ni modo, lo borro, ¿no? No, pero ya se pidieron perdón, pues lo escribo otra vez, ¿no? Entonces, no es así como funciona esto, no es así esa parte del borraré su nombre del libro de la vida, ¿no? Imagínate la pluma de Dios y la mano de Dios preparada para tachar tu nombre muchas veces, ¿no? Si borran con esa goma azul de la que borraba pluma en nuestra época, pues ya la hoja ya no está, brother, ¿no? Y aun cuando fuera con goma de migajón, las veces que has borrado y vuelto a escribir, ya también está. Sabes, lo que Dios, lo que a veces leemos en esta porción es: si fracasas y pecas, no vas a ganar la victoria, y entonces vas a perder tu salvación, y entonces vas a dejar de ser salvo, porque yo borraré tu nombre del libro de la vida. Y no es así como viene este verso.
sino es Jesús dando una promesa, no una advertencia. Porque así viene en Apocalipsis: al que venciere. Es decir, es un reconocimiento, no es una advertencia. Y entonces lo que tú y yo deberíamos de entender es que Jesús no borrará el nombre de uno, hablando de los vencedores que han sido redimidos por la sangre de Jesús, sino lo que Él está diciendo es: vence, vence, porque tu libro ya está, tu nombre ya está allá. Y si tú vencieres, vas a estar conmigo. Desde el momento que tú y yo le aceptamos, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Pero si vencieres, ahí estará. Si no venciere, no es que Dios lo borre porque quiso borrarlo, sino porque sencillamente a ti y a mí no nos interesó. Yo te he dicho y te he preguntado: ¿la salvación se pierde? Y te lo he dicho muchas veces: la salvación no se pierde. Tú te puedes perder de la salvación, porque Cristo es nuestra salvación. En Él somos salvos. Si tú y yo nos mantenemos en Él, tú y yo estamos seguros. El que venciere, es decir, va a haber dificultades, sí, vas a fallar también, vas a cometer errores, sí, pero esfuérzate y vence. Esfuérzate y vence. Pablo lo habla como, Pablo tiene referencias acerca de deportes, y utiliza la pelea, y utiliza la carrera, y utiliza tantas cosas. Pero tú has visto peleas de box de 12 rounds. El que gana en el round 12 no significa que ganó todos los rounds. Puede haber algunos que sí ganaron todos y al final fue indiscutible, pero hay boxeadores que terminaron ganando al final y tuvieron 3 o 4 rounds malos. 2 o 3 veces tuvieron que ir a la lona, pero se levantaron. Y a veces tu vida cristiana y mi vida cristiana es así. Tenemos rounds donde ganamos, donde celebramos, donde brincamos, y hay rounds donde no alcanzamos a ver ni siquiera lo que está al frente porque no sabemos de dónde viene. Y de repente nos paramos y según estamos bien parados y no sabemos de dónde vienen los ataques y los golpes, y tu familia es sacudida y tú eres sacudido y tu relación de pareja es sacudida. Pero el siguiente round nos tocó vencer. Y el Señor dice: el que venciere, deja tu fama de que estás vivo, pero al final para mí estás muerto. Esfuérzate, vence. No te llenes la boca diciendo: soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, y vivas incorrectamente. Guarda la palabra, vela, arrepiéntete, y entonces vence. Porque si tú vences, no borraré tu nombre del libro de la vida. No es una amenaza de ¿a dónde ibas? Voy a borrarte. Dios no es un prefecto de escuela para estarte notando las veces que sales o no sales. Dios no es la niña que encargan en el salón cuando la maestra se sale para anotar a los que se pararon. Dios es nuestro Salvador. Es el Padre eterno, el Padre de misericordia, que dio a su Hijo Jesús por salvación para nosotros. Por eso es: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, no hagas oídos sordos. Si hoy tú estás caminando como vivo, pero en realidad estás muerto, si solo vives de fama o de gloria pasada o de un cristianismo pasado, no hagas oídos sordos. No rechaces, no pelees con los católicos porque tienen ídolos. Recuerda que tú y yo podemos tener a veces muchos más, ¿sí? Y si entre los ojos de los demás vives piadosamente y eres excelente y eres de buen testimonio, pero tú sabes que eres una farsa y eres un típico farol que alumbra la calle, pero trae oscuridad
a su casa y problemas a casa. No creas que por vivir así tu vida es grata delante de Dios. No creas que por vivir así tú estás firme. Dice la Escritura: vela, arrepiéntete, guarda la palabra y vence al final. Yo sé que usted no es esta persona, porque usted no vive de fama, porque es genuino. Pero si acaso hubiera alguien que dijera: creo que mi vida cristiana ha sido más de apariencias, más de doble caras, más de mañas, y no te relacionas con el Señor, y no amas, y no te rindes, no te hagas el duro y dile: Señor, yo quiero que tú seas reflejo en mi vida. No quiero tener un testimonio que la gente diga, o tener fama de que vivo y estoy muerto. Y yo sé que algunos de ustedes no necesitan que nadie les diga lo que hay ni lo que hacen, porque cada uno sabemos que tan vivo o tan muerto estamos. Amén. Del que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué no te pones en pie y oramos?